Hola, gracias por la presentación, son muy ilustrativas. Eduardo, en tu presentación me quedó claro que hay normas de carácter general para el control de la extracción, es decir, quienes entran, tallas, vedas. ¿Y cómo aseguras que eso no sobreexplota el recurso? ¿Hay cuotas? ¿Se controlan cuotas? Sí, bueno, tenemos una línea base elaborada hace unos 4 años atrás, y base a eso partimos para decir nosotros de que el recurso está explotado o sobreexplotado. Veíamos que había sectores que, porque no todos van al mismo sitio, se dispersan, se atomizan dentro del área protegida de los extractores, y hay sectores que están sobreexplotados. Entonces lo que hicimos es sacar un promedio de los sectores y decidimos que el cangrejo rojo debía urgentemente ponerse un tope de extracción por la densidad poblacional del recurso, ¿no? En la actualidad se ha planteado que cada extractor solo puede extraer 12 sartas de cangrejo, o sea, 98 cangrejos por día, no más. Si existiese alguna demasía en la extracción, lo que hacemos es nosotros recuperar el recurso y con él mismo o con el presidente de su organización llevarlo al ecosistema y devolverlo, ¿no? En base y como le digo, en base a la línea base, valga la redundancia, se determinó de que el recurso estaba sobreexplotado. Con el recurso Concha Negra estamos en ese camino también, porque es un recurso que lo tenemos estancado casi 3 años, no sube ni baja. Estamos haciendo las investigaciones para ver cuál es el factor, para poder igualmente, a pesar de que en el cangrejo hay 2 vedas, en la concha hay 1, pero igual el recurso más bien en sectores tiende a disminuir. Entonces también estamos en proceso de proponer al Instituto del Mar de Perú que realice los estudios correspondientes para poder poner un tope de extracción, así lo hemos denominado. Eduardo, Rodrigo Polanco, MSC. Muchas gracias por la presentación, súper clara realmente. 2 preguntas. Los 298 pescadores, ¿eso significa que no aumenta la cantidad de pescadores en el tiempo? Es decir, los que lograron la acreditación son los que hay, o hay aumento, existe posibilidad de que entren otros pescadores. Y la segunda pregunta, me llamó la atención el reglamento para el manejo, que estaba en preparación, o es algo que ustedes van a hacer, un reglamento para el manejo. ¿Por qué necesitan un reglamento de manejo del manglar? ¿Qué elementos debería tener ese reglamento que lo hace necesario en el fondo? Porque tienen medidas de administración, tienen control, entonces, ¿qué aporta ese reglamento? A ver, lo que pasa es que nosotros tenemos cierta limitación con recursos hidrobiológicos. El ente competente en recursos hidrobiológicos no es el CERNAC, no es la jefatura, es la Dirección Regional de Producción. Y por lo tanto nosotros necesitamos elaborar de manera conjunta, porque también está participando la Dirección Regional de Producción en la elaboración de ese reglamento, específicamente para la actividad extractiva en el ecosistema manglar, puntualmente. No que sea una norma muy general que lo toque de repente de costadito, no, sino que sea una norma que vaya específicamente para la actividad extractiva en el ecosistema manglar. Los artículos que mencioné ahí son artículos del reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, que es un marco muy general, ¿no? Que casi no tuvimos que buscarle la forma con los especialistas de la Oficina de Asesoría Jurídica para poder meterlo en el marco de la legislación y poder darle, como lo dije al inicio, el santuario es un área de uso indirecto, por lo tanto en estricto no debería haber nadie en el interior haciendo uso. Entonces tuvimos que buscarle la forma. Lógicamente ese fue un trabajo de los abogados, los entendidos en legislación, que buscaron la forma como incluirlo en base a lo que decía el reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas. Son 298, no entran ni salen. La primera pregunta era en cuanto al número. Los 291 extractores fueron los que iniciamos la primera etapa del proceso de ordenamiento,
y que vino de parte de las organizaciones de tractores del padrón sincerado, como lo mencionaba yo, era un padrón, había un sinceramiento del padrón, y eso fue lo que las organizaciones de tractores. Lógicamente que ahí hay extractores que ya son, bueno, con el respeto que se merecen, ya personas adultas, ¿no? Y también había jóvenes que tenían 8 o 10 años de extractores, que también se consideraron porque tenían buena conducta, extraían el recurso con el tamaño correspondiente, respetaban la veda, no sacaban cangrejo hembra, que cuidamos mucho. Entonces eso estaba dentro de los parámetros establecidos para reconocerlo como un usuario tradicional. O sea, seguimos con los 291. De repente, no sé si cuando se dé eso ya no esté jefe yo, pero supongo que siendo un santuario se va a tratar en lo posible de o mantener el número o incluir un pequeño número, ¿no? Sí. Eduardo, gracias por la presentación, muy interesante. Yo quería retomar un poquito la última pregunta. Cuando hablaste del Reglamento General de Áreas Naturales Protegidas, decías que se podía dar cierto uso extractivo para actividades de subsistencia. Y luego nos mencionaste de que con los abogados se dio la forma de permitir la extracción de ciertos recursos dentro del manglar. ¿Cómo se definió subsistencia en el caso de los manglares de Tumbes? Ahí en la misma norma más o menos te dice que se tiene que ponerse de acuerdo con los interesados para determinar los parámetros en los cuales se podía decir es de subsistencia o no de subsistencia. Porque para nosotros el simplemente escuchar la palabra subsistencia significa solo para comer, ¿no? Solo para tener lo mínimo necesario. Entonces eso fue un acuerdo ya que se tomó con los abogados y las organizaciones de extractores para decir, bueno, yo me gano en el día, por decir, 30 soles, ¿no? El otro, yo 25, el otro 28, sacamos un promedio y dijimos hasta aquí nomás es subsistencia y determinamos en base a eso. ¿Sí? O sea, ahí en el artículo que presenté yo también dice que tendría que ponerse de acuerdo sobre los parámetros para determinar cuál es subsistencia, ¿no? Buenas tardes. Para la mesa, ¿no? En realidad aquí en el Perú, definitivamente, cuando ya un ecosistema ha sido agredido, ha sido verdaderamente diezmado, quizás nos preocupamos por proteger el último bastión de estos manglares. ¿De qué manera? El ALPE, que es uno de los principales causantes de la depredación de manglares en el Perú, viene contribuyendo con la recuperación de este ecosistema. A ver, voy a responderle. Si ustedes se acuerdan el mapa que les presenté, y los que conocen el manglar en Tumbes, se dan cuenta que el avance en langostinero justo termina donde está mi comunidad. El santuario continúa ahí. Nuestra comunidad por años fue considerada el refugio de delincuentes, porque esa es la imagen que los langostineros nos querían dar para disminuir nuestras denuncias. Nosotros nos enfrentamos a los langostineros, los enfrentamientos duros. Pero justamente a la pregunta que usted dice, no es que nosotros queramos justificar lo que hicieron los langostineros, pero consideramos también de que tenemos que ser sumamente objetivos. Ellos, el Estado les ha dado propiedad en esas áreas, y en la actualidad, después de años de enfrentamiento, lo único que cosechamos fueron desgaste, atraso, y teníamos serios enfrentamientos con ellos. El año 2006 se les invita a ellos a que integren el comité de gestión. Después de 30 años de enfrentamiento, después de 30 años, acá mi compañero Marco Aguayo, el que le habla, y otros 2 dirigentes más, nos sentamos a dialogar con ellos. Y nos dimos cuenta que habían intereses comunes. Por eso repito, yo no conozco cómo puede haber desarrollo y conservación en medio de un gran conflicto. Y nosotros tampoco
como dirigentes responsables, no podemos dejar de herencia a nuestros jóvenes ese tipo de conflictos que costó vidas humanas. En la actualidad del ALPE, la Asociación Langostinera del Perú, y lo repito, hay empresas buenas como hay empresas malas, igual que las personas. Forman de una manera muy activa, están impulsando la conservación en esas áreas. Están colaborando con nosotros para conservar. Por eso le dije, nosotros ya no estamos buscando culpables, estamos buscando aliados para la conservación. El buscar culpables no abona en nada a los objetivos de desarrollo y conservación en un área. Se cometieron errores, pues tratemos de revertir la situación con el respaldo de todos. Esa fue la política y el día de hoy estamos avanzando y de manera notable. Lo que no avanzamos en 30 años, en los últimos 10 años lo hemos hecho. Entonces, no sé si con eso te respondo esa pregunta. Hola, yo quiero aprovechar que soy el último en hacer uso del micro para hacer una pregunta, sobre todo para Julio. Si entendí bien, ustedes exportan parte de su producción, ¿verdad? Y esto es producto de cultivos y en parte de extracción del medio natural. ¿Han considerado ustedes alguna vez la posibilidad de certificar esta actividad para agregarle valor comercial? Claro, justamente la empresa que estamos formando, que es una empresa comunal, va a certificar el servicio que le vamos a brindar, tanto en reforestación, en servicios de manejo de residuos sólidos a la empresa langostinera. Y aunque les parezca mentira, es una forma de nosotros fiscalizarlos, porque antes ellos esa actividad y lo hacían de manera desordenada. Y nosotros, al hacerles el trabajo, lo vamos a hacer dentro del marco legal, con las autorizaciones respectivas, y certificamos el trabajo, y a la vez somos sus fiscalizadores. Vamos a certificar, obviamente que sí. DIGESA nos va a dar esa capacidad. Muy bien, perfecto. Solamente de caras a lo que es la presentación del panel del día de mañana, yo quisiera hacer una pregunta a Eduardo, muy puntual. ¿El área cuenta con una zonificación o con una zona restringida dentro del espacio del área natural protegida? Sí, el área está zonificada completamente, ¿no? Ahí tienen la zona de protección estricta, zona silvestre, zona de uso turístico recreativo, sí está zonificada. Perfecto. Y está puntualizada en el plan maestro del área. Ok, muchísimas gracias a los expositores, fuertes palmas para ellos. Me comunican 6:30, por favor, en el 6:30 en el restaurante Portofino, donde fue el almuerzo el día de ayer. Gracias. Eduardo. Ahí hay varias fotos. Al final puso foto. Un poco de sol hoy. ¿Ah? Que no me puse nada en la cara y no pensé que iba a estar más fuerte. Mañana vas a estar sufriendo. ¿Mañana? Ojalá que no. Puede ser peor que me quemaste. ¿Cómo le fue? En eso estoy. Estamos esperando. Sí, yo,
6:30. Al mismo sitio, se dispersan, se atomizan dentro del área protegida los extractores y hay sectores que están sobreexplotados. Entonces, lo que hicimos es sacar un promedio de los sectores y decidimos que el cangrejo rojo debía urgentemente ponerse un tope de extracción por la densidad poblacional del recurso, ¿no? En la actualidad se ha planteado que cada extractor, valga la redundancia, se determinó de que el recurso estaba sobreexplotado. Con el recurso Concha Negra estamos en ese camino también, porque es un recurso que lo tenemos estancado casi 3 años, no sube ni baja. Estamos haciendo las investigaciones para ver cuál es el factor, para poder igualmente, a pesar de que en el cangrejo hay 2 vedas, en la concha hay 1. ¿Controlan cuotas? Sí, bueno, tenemos una línea base elaborada hace unos 4 años atrás, y base a eso partimos para decir nosotros de que el recurso está explotado o sobreexplotado. Veíamos que había sectores que, porque no todo solo puedes traer 12 sartas de cangrejo, o sea 98 cangrejos por día, no más. Si existiese alguna demasía en la extracción, lo que hacemos es nosotros recuperar el recurso y con él mismo o con el presidente de su organización llevarlo al ecosistema y devolverlo, ¿no? En base y como le digo, en base a la línea base. Hola, gracias por la presentación, son muy ilustrativas. Eduardo, en tu presentación me quedó claro que hay normas de carácter general para el control de la extracción, es decir, quienes entran, tallas, vedas. ¿Y cómo aseguras que eso no sobreexplota el recurso? ¿Hay cuotas?